Pues ya es domingo 15 de febrero, quincenita para los que todavía trabajan, que quizá ya se les adelantaron desde el viernes, pero bueno, este día domingo, recuerda, no hay una actividad más importante para ti y para mí que ir a misa, ir al encuentro del Señor, a que nos ilumine con su palabra y alimentarnos con la Eucaristía. Pero mientras, pues bueno, a través de este video podemos empezar a ponernos a tono con la palabra de Dios, que nos ilumine para poder aplicar su palabra a la vida diaria. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Soy el diácono Antonio Cervantes y mando un abrazo y un saludo a todos desde el lugar donde me estén oyendo. Compartan estos videos, suscríbanse si no lo han hecho y juntos vamos a seguir creciendo en el amor de Dios. Hoy la lectura, sobre todo el Evangelio, pero complementado por la primera lectura, que es del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 16 al 21, y la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10, de alguna manera se conectan con el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Una palabra clave: plenitud. Hoy Jesús nos dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Qué significa plenitud? Plenitud es llegar al máximo de su capacidad, llegar casi a la perfección. Plenitud significa ir corrigiendo todas las cosas que se han ido haciendo mal para cada vez estarlas haciendo mejor, y las que ya se están haciendo bien, todavía perfeccionarlas. Llegar a la plenitud, y en el caso de la ley, es pasar del legalismo a la misericordia. O sea, no aplicar la ley solamente por la ley, sino con la misericordia. Y ya otras veces lo hemos meditado con la parábola del buen samaritano. Pero hoy Jesús nos pone algunos ejemplos. Nosotros físicamente nacemos pequeñitos, débiles, dependientes, pero vamos creciendo, vamos madurando, nos convertimos en adolescentes, nos convertimos en jóvenes, llegamos alrededor de los 30, 40 años. ¿Cuál es la plenitud física? Bueno, depende también de cómo te cuides y todo, pero a lo mejor a los 30, 40 años, todavía a 50, a lo mejor estás en una plenitud, y luego empieza la evolución, empieza una involución. Crecemos en edad, nuestro cuerpo se va deteriorando, como dice San Pablo, nos hacemos viejitos, ahora nos hacemos más chiquitos. Pero en la fe empieza también con algo parecido. Te bautizan y naces a la gracia, y en tu casa te empiezan a enseñar las oraciones, te empiezan a hablar de Dios, te mandan al catecismo, llega un momento que te alejas, pues luego te acercas, te haces la primera comunión, la confirmación. Vamos creciendo en la fe y también debemos de llegar a la plenitud. ¿Cuándo te das cuenta que ya llegaste a la plenitud? Bueno, porque decimos cuando somos adolescentes y luego adulto joven y empezamos a trabajar, pues empiezan muchas tentaciones, empiezan muchos cambios físicos, empiezan muchas inquietudes y nos empezamos a alejar de Dios. A veces nos empezamos a dejar guiar por nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestras ambiciones. Entonces la plenitud se llega cuando tú logras ya tener control sobre tus impulsos, control sobre tus tentaciones, control sobre tus ambiciones. Por ejemplo, no solamente relacionadas con el sexo, sino también la ambición de poder, la envidia, la intolerancia, la prepotencia. Nos vamos llenando de cosas conforme vamos creciendo a veces, hasta que nos damos cuenta que ese no es el camino. Y esa es la diferencia del crecimiento espiritual, el crecimiento en la fe. Aunque haya un momento en que te alejes, aunque haya un momento en que las tentaciones te dominan, tú tienes la oportunidad. En lo físico yo no puedo decidir volver a tener la vitalidad que tenía a los 30, los 40, y ahorita que tengo 68, ya no tengo la misma vitalidad y no puedo regresar. Pero en la fe sí. En la fe siempre tienes la oportunidad de regresar y vivir esa plenitud para lo que fuiste hecho. Aquí la plenitud de Jesús es corregir algunas cosas que están mal, como lo del divorcio. Ustedes han oído que Moisés dijo: el que se divorcie, que le dé una acta de divorcio a la mujer. Pero Jesús dice: no existe el divorcio. El que se casa con una mujer divorciada comete adulterio, y el que se casa con un hombre divorciado comete adulterio. En otro pasaje lo recalca: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. O sea, el divorcio está fuera de la posibilidad de un católico que realmente se precia de ser católico y que trata de, como dice la primera lectura, de cumplir los mandamientos. Pero también va dirigido a los que dicen: yo no robo, yo no mato, y creen que con eso ya cumplieron.
Y hoy Jesús dice, ustedes han oído que dijeron no matarás. Pues el que cometa ira, el que cometa enojos, el que insulte a su hermano, y no es nada más a su hermano de sangre, sino a su hermano en la fe, ese también es reo de tribunal, ese también merece el castigo. Eso también es equivalente a la muerte, una muerte espiritual. El que se enoja con un hermano y deja de hablarle, también está cometiendo ese mismo. Y luego con el adulterio también. Dice el mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Y dice, pues el que vea a una mujer con deseos en su corazón ya está cometiendo adulterio. Un hombre puede decir, no, yo nunca me he acostado con ninguna mujer que no sea mi esposa. Pues sí, pero está nomás de fisgón y está nomás con malos pensamientos y deseando a todas las mujeres. Entonces, esa es la plenitud. Jesús la ha llevado y nos ha puesto esos ejemplos. Si se fijan, tiene que ver también con el cumplimiento de la ley. El problema es que el Señor nos da un regalo que luego no sabemos manejar, que es el libre albedrío. Dice la primera lectura, si tú quieres, puedes guardar los mandamientos. Si el Señor te los pone enfrente a ti, pero tú eres quien decide seguirlos o no. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya, dice el libro del Eclesiástico. Y dice, el Señor ha puesto delante de ti el fuego y el agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida, y le será dado lo que él escoja. O sea, tú tienes la libertad de recibir la bendición o la maldición. Claro, nos está aclarando también la consecuencia de nuestras acciones, y que no hay término medio. Si escoges la vida, si escoges obedecer al Señor, vas a tener una plenitud y una felicidad no exenta de dificultades, no exenta de sufrimientos, pero a pesar de ello, con la presencia de Dios en tu vida, vas a seguir una plenitud. Pero si tú eliges el pecado, estás eligiendo la muerte. No física en este momento, quizá, pero la muerte, dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Y dice, a veces usamos la oscuridad para irnos al pecado, pero dice aquí que el Señor conoce todas las obras del hombre. Y dice, a nadie se le ha dado permiso de pecar. Nada más que el problema es que a veces buscamos el conocimiento, buscamos la sabiduría, pero la sabiduría humana. Y San Pablo dice aquí en la primera carta a los Corintios, que la sabiduría humana te lleva a la aniquilación. Y la sabiduría divina te lleva a la gloria del cielo. Y te lleva a la gloria desde empezar a disfrutar desde aquí en la tierra. Pero todo esto nos dice, es obra del Espíritu Santo. Tenemos que saber que el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos orienta, es el que nos clarifica el camino que debemos de seguir. Porque luego somos muy piadosos, vamos a la iglesia, dice el padre Ernesto María Caro, y lo he comentado varias veces, que un sacerdote formador, cuando él era seminarista, les decía que en la entrada de la iglesia hay un escalón mágico, porque pisas ese escalón y entras al templo y te conviertes en una persona muy piadosa, y te arrodillas y vas al Santísimo y te das golpes de pecho y rezas el Padre Nuestro y estás emocionadísimo en la iglesia, dices qué bonita homilía, pero pisas el escalón para salir y te vuelves a transformar en el mentiroso, en el maldiciente, en la chismosa, en el peleonero, en el infiel. Volvemos a lo mismo. Ese es el problema de la libertad que Dios nos da. Tú tienes la libertad de decir sí o decir no al Señor. Por eso dice el Señor, cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar, si recuerdas que tienes algo en contra de un hermano tuyo o él tiene algo en contra tuya, ve primero y reconcíliate con él y luego trae la ofrenda. Porque una ofrenda manchada con el odio, una ofrenda manchada con el rencor hacia un hermano, una ofrenda manchada con la lujuria, una ofrenda manchada con la ambición, le haces daño a la gente con tal de ganar dinero. Todo esto primero tienes que ir a corregirlo y luego llegar a presentar tu ofrenda. Eso nos lo dice el Señor. Y claro, es muy drástico cuando te dice con la cuestión de los malos deseos, de los malos pensamientos. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tus manos te es ocasión de pecado, córtatela. Y yo no he visto en la iglesia ningún tuerto ni ningún manco. Y sin embargo, todos hemos caído en pecado utilizando mal los ojos, utilizando mal las manos. Todos hemos caído en el pecado de malos pensamientos, el pecado de omisión. Pero es lo que les decía ahorita, estamos en ese camino a la plenitud. Somos hijos de Dios, pero no seremos todavía la perfección de hijos hasta que estemos en el cielo. Aquí vamos a seguir fallando.
Aquí nos vamos a seguir cayendo, nuestra fragilidad nos hace ser así, pero el amor de Dios ahí está, la misericordia de ahí está. Y yo soy débil para poder superar ciertas tentaciones, para poder superar ciertos defectos, pero el Señor no es débil y no nos ha dado un espíritu de debilidad, un espíritu de tristeza. El Señor nos ha dado un espíritu de fortaleza, un espíritu de lucha, porque tenemos el mismo espíritu del Señor. Y la palabra de Dios lo promete. Nunca tendrás una tentación por encima de tus posibilidades de respuesta. Lo que pasa es que es nuestra concupiscencia, nuestras ganas de sentir placer, nuestras ganas de tener dinero, lo que nos llevan a luego caer. Pero la esperanza es esa, que esa plenitud que Jesús dice es la plenitud a la que estamos llamados a ser nosotros en nuestra vida espiritual. Nuestra vida física va perdiendo plenitud, nuestra vida espiritual debe seguir creciendo. Si no, podemos cometer el error de Salomón. Miren, Salomón, la sabiduría tan grande que Dios le dio, que traspasó fronteras, que hasta la reina de Sabá quiso ir a comprobarla, y sin embargo al final de los días, cuando empezó la involución física, empezó a desobedecer a Dios, a casarse con mujeres paganas, a construirles templos paganos, altares paganos. O sea, ese es el problema, como dice San Pablo, cuando nos quedamos solamente en esa sabiduría humana que nos permite tener éxito en esta vida, pero nos olvidamos de la sabiduría de Dios, que es la que nos dirige hacia el cielo, es cuando empezamos a fallar. Mi hermano, mi hermana, hoy tú y yo tenemos esa posibilidad. Por eso te digo que no te olvides de ir a misa. Qué bueno, yo te agradezco que me veas. Hay personas que me siguen todos los días. Hay personas que lo ven de vez en cuando, está bien. Hay personas, a lo mejor tú lo estás viendo por primera vez. Yo lo que les pido es que si este video, si esta reflexión les ha ayudado, compártanla. Habrá una persona dentro de tus contactos que necesita saber, que está luchando contra alguna tentación, que no ha podido llegar a la plenitud de la fe porque la ambición o el desconocimiento, la ignorancia no les permite ir creciendo. Pues bueno, ustedes y yo juntos lo estamos haciendo a través de estos videos. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la fe, buscar llegar a esa plenitud que solamente la podemos conseguir de la mano de Dios. Para mí es muy difícil, para el Señor nada es imposible, como dice Lucas 1:37. Entonces vamos a seguir meditando durante esta sexta semana de tiempo ordinario. Nos estamos acercando ya. De hecho, el miércoles estaremos ya empezando la cuaresma con el miércoles de ceniza. Pero bueno, despacito que llevo prisa, dicen por ahí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Feliz domingo. Disfruta tu familia, pero no te olvides de ir al encuentro con el Señor. Un fuerte abrazo para ti y para tus seres queridos.